Cordial saludo. Vamos a hablar entonces en estos próximos minutos del tema de leucorreas. La palabra leucorrea entonces viene de leuco, blanco, reas, flujo o secreción vaginal. Sin embargo, vamos a ver pues que muchas de estas secreciones realmente no son blancas, pueden tener otras coloraciones, pero vamos a llamarlas tanto las fisiológicas como las patológicas con este nombre. Hablamos de fisiológico y patológico. Las fisiológicas es ese flujo vaginal normal que ocurre en las mujeres después de la pubertad, secundario a las hormonas que se producen a través del ciclo menstrual. Entonces, cuando está más cercana a la ovulación, el flujo puede ser más de tipo filante, como clara de huevo, y ser más cremoso, más blanquecino y más escaso, digamos en la primera fase del ciclo, la fase folicular. Patológico ya hablamos cuando esta leucorrea o esta secreción vaginal aumenta en cantidad, cambia de color o tiene síntomas asociados que puedan ser molestos para la mujer. En la vagina sana entonces, después de la pubertad, como les decía, comienza todo el estímulo estrogénico, empieza toda esa leucorrea fisiológica que puede tener variaciones a través del ciclo. Con el estímulo estrogénico comienza la producción de glicógeno, empieza la aparición de los lactobacilos, que recordemos que es las principales bacterias que componen la microbiota vaginal, por tanto el pH se vuelve más ácido y ahí digamos que se habla de algunas comunidades de acuerdo a los tipos de lactobacilos que se encuentren, pero digamos que profundizar en esto se sale como del objetivo de esta conferencia. En cuanto a la microbiota vaginal, y es muy importante entenderla porque muchas de las leucorreas patológicas de las que vamos a hablar el día de hoy están relacionados con una alteración en esa microbiota vaginal, lo que predispone a infecciones posteriores. Entonces la microbiota vaginal, que está compuesta principalmente por lactobacilos de diferentes tipos, lo que representa las diferentes comunidades, reducen el pH a través de la producción del ácido láctico y esto a su vez reduce la posibilidad de infección. Producen algunos metabolitos como las bacteriocinas y el peróxido de hidrógeno que también contribuye a la inhibición en el crecimiento de algunos microorganismos. Inhibe la colonización de patógenos porque compiten con ellos en las células de los receptores y evolucionan durante toda la vida de la mujer dependiendo de la edad, los niveles hormonales estrogénicos y sus prácticas sexuales. Hay que entender entonces que esta microbiota es dinámica, que puede variar y que no va a ser exactamente igual en toda la vida de la mujer. Esa microbiota entonces juega un papel fundamental tanto en la salud de la mujer, pero también en la salud de su feto, como vamos a ver ahorita en algunas de las condiciones que producen leucorrea patológica. Entonces es muy importante, aunque hay desconocimiento de los factores que puedan estar asociados a la alteración de esas microbiotas, algunos están ya reconocidos, tratar de mantener una microbiota lo más sana posible porque esto favorece la inmunidad genital y nos previene infecciones y complicaciones obstétricas. De las leucorreas patológicas vamos a hablar de las más importantes: candidiasis vulvovaginal, vaginosis bacteriana, que es la más frecuente con un porcentaje del 22 al 50%, la tricomoniasis y una entidad más reciente conocida como la vaginitis aeróbica. Estas son más o menos las diferencias grandes entre ellas. En la candidiasis el flujo es más blanco, heterogéneo, grumoso, adherido, produce síntomas irritativos importantes y signos inflamatorios, pero es un flujo que no tiene mal olor. En la vaginosis bacteriana el flujo ya es blanco, grisáceo, mucho más homogéneo. No hay síntomas irritativos ni hay signos inflamatorios, pero sí se caracteriza principalmente por el mal olor. En la tricomoniasis, que estaría en el tercer lugar de producir leucorrea patológica, el flujo se caracteriza principalmente porque es espumoso, puede o no tener síntomas irritativos o puede o no tener signos inflamatorios y también tiene mal olor. Y la vaginitis aeróbica es un flujo muy abundante, generalmente amarillo verdoso, mucopurulento, con muchos síntomas irritativos, muy sintomática, muy incapacitante y también con signos inflamatorios importantes y mal olor.
Empecemos hablando entonces de la condición más común que produce leucorrea patológica, que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana entonces no es una infección como tal, sino que es una disbiosis, es decir, una alteración del ecosistema vaginal, donde los lactobacilos son reemplazados por bacterias anaeróbicas que normalmente hacen parte de la vagina, pero en concentraciones muy bajas, y comienzan a proliferar reemplazando entonces a estos lactobacilos. Es la principal causa de flujo vaginal anormal y es muy importante que, aunque puede estar relacionada con relaciones sexuales, con cambio de pareja o con inicio de vida sexual, no se considera una infección de transmisión sexual. Hay algunos factores de riesgo que se han identificado, como la raza negra, y se ha visto que mujeres de raza negra tienen comunidades de lactobacilos que no son tan protectores, tener más de 2 parejas sexuales en la vida, la falta de higiene o también el exceso de higiene vaginal, las duchas vaginales, bajo nivel educativo, el cigarrillo y cuando la pareja sexual es una mujer. Y como factores protectores se han reconocido el uso del condón por la pareja masculina y la circuncisión masculina. Las manifestaciones clínicas más importantes, como mencionábamos, es el flujo homogéneo, abundante, que es de mal olor. 50% pueden ser asintomáticas y, como decíamos, no hay signos irritativos, síntomas irritativos ni signos inflamatorios. Lo más característico por lo que consulta la mujer es la presencia del flujo y el mal olor. El mal olor aumenta cuando está en contacto con algunas secreciones, como por ejemplo el semen o la sangre. Entonces manifiestan que el olor es mucho más fétido, digamos, cuando tiene la menstruación o después de tener relaciones sexuales. El diagnóstico, aunque puede hacerse de forma clínica por las características del flujo y por el olor, según la CDC del 2021 y la mayoría de literatura al respecto, puede hacerse con los criterios de Ansel, que son los siguientes: flujo vaginal homogéneo, como ya lo mencionamos, la presencia de células guía, tener un pH vaginal mayor a 4,5, porque recordemos que como se reducen los lactobacilos, esto hace que aumenta el pH, y el olor a pescado ante la adición de KOH o incluso sin adicionarla. 3 de 4 criterios nos hacen el diagnóstico de vaginosis bacteriana, sin embargo, tiene una sensibilidad de solo 37% y una especificidad del 70%. Hay otro que es el score del Nugent, que según la OMS pues es el diagnóstico, la principal prueba diagnóstica, pero es un diagnóstico de tipo microbiológico, donde vamos a tener cómo es la presencia de los lactobacilos, de la Gardnerella y de los Mobiluncus, y de acuerdo a esto se da un puntaje. De 0 a 3 es una microbiota de predominio de lactobacilos, o sea, normal, 4 a 6 intermedia, y de 7 a 10 definitivamente es una vaginosis bacteriana. Pero recordemos que no solo es la presencia del lactobacilo, sino también qué tipo de comunidad, porque esto también va a depender de los síntomas que realmente se produzcan. Y tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90%. ¿Cómo vamos a tratar entonces la vaginosis bacteriana? Es muy importante tratar de identificar los factores de riesgo que pudieran estar asociados a esa disbiosis o a esa alteración de ese ecosistema vaginal. La última guía es la del CDC, que es del año 2021, nuestra última guía colombiana es del año 2013, hay algunos cambios posteriores en esta nueva guía, por lo tanto es la que les traigo el día de hoy. Entonces el esquema más recomendado es metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, vía oral, pero también podemos administrar metronidazol en gel, que no lo tenemos muy disponible en nuestro medio, por 5 días, o clindamicina en crema vaginal, que tampoco está tan disponible, también por 7 días. Como terapias alternativas, cuando de pronto no contamos con el metronidazol o la mujer es alérgica al metronidazol, podemos usar la clindamicina también vía oral, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, o los óvulos de clindamicina, pero también existe la opción alternativa de usar el tinidazol, 2 gramos vía oral por 2 días, o 1 gramo vía oral al día por 5 días. En el embarazo la recomendación siempre es usar terapias orales,
Recordemos lo que mencionábamos al principio, estas disbiosis pueden estar asociadas a complicaciones obstétricas, por tanto es importante hacer tratamiento, pero debe ser por vía oral porque es el único que ha demostrado en el embarazo tener una respuesta adecuada. Puede ser con metronidazol 250 miligramos cada 8 horas por 7 días o 500 cada 12 por 7 días. Si es la primera recurrencia, se puede dar el mismo esquema inicial o prolongar el metronidazol por 10 a 14 días o usar algunos de los tratamientos alternativos. La vaginosis bacteriana entonces puede tener algunas complicaciones asociadas. Al alterarse esa microbiota, que es realmente la inmunidad de nuestras genitales, de nuestra vagina, las bacterias con las que tenemos contacto pueden ascender a través del cervix y generar una enfermedad pélvica inflamatoria con todas sus posibles complicaciones asociadas, pero también favorece la aparición de otras infecciones de transmisión sexual como la clamidia, el gonococo, el VIH, la hepatitis B, entre otros. Además, puede tener complicaciones obstétricas y por eso es importante hacer tratamientos adecuados en el embarazo, como ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, bajo peso al nacer, y se dice que también puede aumentar la incidencia del cáncer de cervix, pues aumenta la incidencia de infección por el virus del papiloma, que recordemos que es la causa principal de este tipo de cáncer en las mujeres. Uno de los grandes problemas que nos vemos enfrentados es la vaginosis recurrente. Es muy complejo su manejo porque vemos que de forma constante estas bacterias anaerobias están reemplazando esos lactobacilos y por más tratamientos que demos, estos lactobacilos no vuelven a recuperarse. ¿Cuál es entonces el tratamiento recomendado para esta vaginosis recurrente? Entonces se define como 3 o más episodios en un año. En los mecanismos se puede ver tratamiento inadecuado, a veces las mujeres se tratan de forma autónoma, yendo a las farmacias, buscando los medicamentos recomendados por amigos o conocidos. La formación de biopelículas también puede estar relacionada con esas recurrencias o que realmente haya una reinfección. También resistencia antimicrobiana o falta de restablecimiento de la microbiota. En las pacientes asintomáticas, es decir, tuvo tratamiento para vaginosis, respondió adecuadamente y después le hacemos un examen de flujo de control y observamos que nuevamente hay vaginosis, pero en ese momento no hay síntomas, no sería necesario dar un nuevo tratamiento a no ser que vaya para una cirugía ginecológica, donde sí se recomienda hacerlo. Entonces, el tratamiento recomendado para la vaginosis recurrente, según CDC 2021, sería el metronidazol en gel o en óvulo vaginal 2 veces por semana por 4 a 6 meses, digamos que muy similar a lo que propone nuestra guía del año 2013, que es metronidazol óvulos vaginales 2 veces por semana por 4 meses. Y obviamente tratando de identificar posibles factores de riesgo que estén relacionados con esa alteración o con esa disbiosis. Antes de hacer el tratamiento con los óvulos por 4 meses, se propone hacer una inducción previa a esta terapia de mantenimiento con metronidazol por 7 días con o sin ácido bórico por 30 días. Con respecto al uso de los probióticos, todavía falta evidencia, algunos estudios los recomiendan, otros no encuentran ventajas, pero a veces en la clínica, cuando uno ya no encuentra más opciones, pacientes con recurrencias importantes, muy sintomáticas, con afectación de su calidad de vida, pues digamos que usar los probióticos podría ser una buena opción. Bueno, la segunda causa entonces más frecuente de leucorrea patológica es la candidiasis vulvovaginal. Recordemos que la cándida puede ser un comensal de nosotros, que realmente no es un hongo que sea enemigo, puede convivir con nosotros, pero de forma sin ocasionar síntomas. Hay más o menos 100 especies de cándidas que pueden ser patógenas para seres humanos. En sus formas de hifas suelen ser no patógenas,
pero en la levadura, a veces pueden transformarse en levaduras y esta es la forma en que ocasionan síntomas importantes. Generalmente aprovecha cuando hay un aumento del pH para ocasionar esa transformación. Esto se produce cuando estamos en los momentos de ovulación, cuando se tienen relaciones sexuales por el contacto con el semen o incluso en la menstruación por el contacto con la sangre. Entonces por eso es que muchas mujeres manifiestan que los síntomas empeoran previo a la menstruación o cuando tienen relaciones sexuales. Algunos factores de riesgo están asociados sobre todo a las recurrencias de candidiasis. Es, digamos, normal que una mujer tenga un episodio de cándida en un año, pues esto se considera pues como normal, pero ya cuando empiezan a ser recurrentes o cuando tenemos infecciones que son muy severas, muy sintomáticas, sí hay que tratar de identificar esos factores de riesgo y tratar de corregirlos. Uno de los más importantes es la diabetes, entonces es importante que estas mujeres diabéticas tengan un adecuado control de su enfermedad. También los diferentes tipos de inmunosupresión, como por ejemplo mujeres que conviven con el VIH-Sida, el uso de antibióticos, cuando usamos antibióticos de forma indiscriminada, pero también cuando tenemos que hacer tratamientos antibióticos prolongados puede favorecerlo, lo mismo que el uso prolongado de corticoides. El embarazo también se considera una condición de riesgo para el aumento de la candidiasis. Todas las condiciones que aumenten la humedad vaginal, y eso tiene que ver también mucho con el tipo de ropa que usamos, ropa interiores de licra, ropas muy apretadas, las mujeres que por ejemplo hacen ejercicio, que tienen pues humedad mucho más tiempo, también puede favorecer, y se ha visto que el dispositivo intrauterino también podría estar relacionado o ser un factor de riesgo para aumentar la candidiasis vulvovaginal. La candidiasis entonces suele ser muy sintomática. Su síntoma cardinal es el prurito, que puede llegar a ser muy intenso, afectar de forma importante la calidad de vida, incluso ser una causa o un motivo para acudir a los servicios de urgencias. Normalmente vamos a tener un flujo que es blanco, grumoso, heterogéneo, es decir, puede ser muy espeso en unas partes, pero ser líquido en otras. Normalmente lo llamamos como en leche cortada, se adhiere tanto al cérvix como a las paredes vaginales, entonces es la imagen que vamos a encontrar cuando ponemos el espéculo. Y como este flujo suele ser muy adherido, a veces las mujeres realmente no consultan tanto por la presencia del flujo, porque no alcanza a llegar al interior, sino que consultan principalmente por el prurito y por los síntomas irritativos. Entonces puede generar disuria, puede generar dispareunia y todos los signos de rascado pues, que se generan como fisuras, escoriaciones, incluso ulceraciones de acuerdo a la severidad. El diagnóstico entonces muchas veces es clínico, el flujo es muy característico, la presencia del prurito, los síntomas irritativos asociados, pero si ya queremos pues hacer un diagnóstico por medio de laboratorio, podemos entonces en el directo observar las levaduras, las hifas o las pseudohifas en la tinción con KOH. No siempre las vamos a ver cuando los síntomas persisten, pero no logramos verla en el examen de flujo, podemos pensar en la opción de hacer un cultivo, pero si tenemos un cultivo en una paciente asintomática no requerimos tratamiento. Entonces muchas veces podemos hacer diagnósticos clínicos, incluso con el diagnóstico clínico empezar un tratamiento, pero cuando tenemos dudas, el síntoma no es, el flujo no es tan característico, sospechamos que puede haber alguna otra infección asociada, entonces podemos recurrir a estas otras pruebas. Cuando la candidiasis es recurrente, sí se prefiere hacer el cultivo sospechando que probablemente no sea una cándida albicans, sino otro tipo de cándida que generalmente son resistentes al fluconazol y van a requerir otros manejos distintos. Entonces el tratamiento, según CDC 2021, se puede hacer con fluconazol, 150 miligramos vía oral dosis única, pero también con cremas de clotrimazol, tanto al 1 o al 2%. Si es al 1% de 7 a 14 días y si es al 2% se puede dar por 3 días.
La OMS, que también tiene unas recomendaciones del año 2021, propone el miconazol en óvulos vaginales de 200 miligramos por 3 noches o el óvulo de clotrimazol de 100 miligramos por 7 noches. Y la guía colombiana del 2013 también propone el fluconazol 150 miligramos vía oral, dosis única. Escoger la vía oral o la vía vaginal también dependerá de las preferencias de la mujer. Hay algunas que prefieren tomar medicamentos a aplicar medicamentos vaginales. Muy bien. En el embarazo no podemos usar el fluconazol, podemos usar el clotrimazol o podemos usar la nistatina. A veces, sobre todo cuando hay presencia de factores de riesgo, podemos tener vulvovaginitis complicadas que se caracterizan por tener síntomas mucho más severos, ser recurrentes, estar producidas por una Candida no albicans o tener factores de riesgo predisponentes como los que mencionamos y pueden llegar a ser hasta el 10 a 20% de las candidiasis. Se recomienda entonces en ellas dar los azoles tópicos por 7 a 14 días o si se da el fluconazol hacerlo por 2 dosis, día 1 y día 4. En la candidiasis vulvovaginal recurrente, que se define como 3 o más episodios sintomáticos documentados en un año, que se cree que tiene que ver con reservorios extragenitales o con biopelículas, con factores de riesgo o susceptibilidad individual. Otros factores asociados podría ser el embarazo, la terapia de reemplazo hormonal, el uso de antibióticos y muy importante como factor asociado el estrés. En estas entonces podemos hacer cultivo para evaluar el tipo de cándida que está produciendo la infección y de acuerdo a la sensibilidad pues definir el manejo. Muy importante también en estas mujeres con candidiasis recurrente descartar diabetes, anemia o cualquier estado de inmunosupresión. El tratamiento entonces en las recurrencias puede ser con azoles tópicos o con fluconazol. Entonces damos un esquema inicial de fluconazol día 1, 4, 7, seguido por fluconazol 150 miligramos vía oral por 6 meses. También podemos hacerlo con clotrimazol por 6 meses, 1 gramo vía vaginal mensual. No se encontraron diferencias entre todas estas opciones de tratamiento en una publicación de Cochrane del 2022, pero se necesita más investigación para definir cuál medicamento, cuál dosis o el tiempo pudiera ser más óptimo. Y estas son algunas de las recomendaciones para esas infecciones por Candida no albicans que son resistentes al fluconazol. Uno de los más usados, sobre todo en las candidiasis recurrentes, es el ácido bórico en supositorios vaginales de 600 miligramos y se recomienda que se use por 21 días. Bueno, la tercera causa más importante sería la tricomoniasis. La tricomoniasis es la infección de transmisión sexual no viral, más frecuente tanto en Estados Unidos como en el mundo. El ser humano es el único huésped de esta infección, la produce un protozoario flagelado que altera específicamente el epitelio escamoso del tracto genital. Se calculan más o menos 3.5 millones de infecciones anualmente y su transmisión es sexual. Entonces, de las que llevamos, la tricomoniasis es la única que se considera infección de transmisión sexual. Muchas de ellas se calcula que hasta un 70-85% pueden ser asintomáticas. Las infecciones no tratadas pueden durar meses o años y se caracteriza, como decíamos al inicio, por un flujo que es espumoso, a veces grisáceo, a veces más verdoso, asociado a síntomas irritativos como la dispareunia, la sinusorragia, y en el examen físico es característico encontrar lo que llamamos un cérvix en fresa, donde vemos como un ponteado rojizo y es un cérvix que sangra fácilmente al contacto. También está relacionado con complicaciones en el embarazo como síndrome de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas o feto pequeño para la edad gestacional y también, al igual que la vaginosis, parece favorecer o aumentar el riesgo de cáncer de cérvix. Al ser una infección de transmisión sexual, debe ser tratada la pareja. El diagnóstico se puede hacer, y es lo que utilizamos más en nuestro medio, por el frotis de flujo, con una sensibilidad que va de un 44 a un 68%, donde podemos ver el germen en movimiento, pero también el aumento del pH
y podemos tener, al igual que en la vaginosis, un test de aminas positivos. Otras pruebas como las pruebas de ampliación, la PCR o el cultivo no están muy disponibles en nuestro medio y por eso casi siempre utilizamos el frótis. Tratamiento recomendado según la última guía de CS 2021, metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, diferente a lo que nos planteaba la guía colombiana del 2013, que planteaba que se podía dar tratamiento con tinidazol dosis única. Sin embargo, se ha visto que el tratamiento por 7 días pues, produce menos recaídas y un alivio pues, mucho más rápido y completo. Hay algunas otras opciones, en embarazadas sería el mismo tratamiento y recordemos que debemos tratar al compañero y puede ser tanto con metronidazol como tinidazol en dosis única. También existe la opción de dar secnidazol 2 gramos vía oral dosis única, que se ha visto que también tiene una muy buena respuesta. La última entidad entonces es la vaginitis aeróbica, es una entidad que es reciente, poco conocida por muchos, tiene una prevalencia más baja del 7 a 13%, también se considera una disbiosis, generalmente ocurre en mujeres posmenopáusicas y es una vaginitis inflamatoria descamativa que, como decíamos al inicio, puede llegar a ser muy sintomática. 20% pueden ser asintomáticas, el prurito vulvar y vaginal puede ser intermitente, el flujo es verdoso purulento, muy abundante, hay eritema y edema vaginal, dispaleunia y a pesar de que tiene mal olor, a diferencia de las entidades anteriores, el test de aminas es negativo. El tratamiento entonces depende de si es complicado o no complicada. En la no complicada podemos dar clindamicina en crema intravaginal y en la vaginitis complicada podemos dar la misma clindamicina por 4 a 6 semanas. Dependiendo de la severidad de los síntomas, podemos adicionar también esteroides, incluso estrógenos conjugados tópicos y probióticos vaginales. Hay menos estudios alrededor del tratamiento de la vaginitis aeróbica. Vamos a mencionar rápidamente la cervicitis, que aunque no es una infección vaginal, no es una vaginitis, puede manifestarse con aparición de flujo. Se produce principalmente por clamidia, neisseria y gonorrea, la secreción es purulenta y puede estar asociado a erosión del cérvix y un sangrado fácil al tocarlo y manipularlo, por eso un síntoma frecuente puede ser la sinusorragia. Importante entonces tenerla también en cuenta como diagnóstico diferencial, recordar que puede ser producida por clamidia y gonococo y que por tanto se recomienda dar tratamiento con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 7 días asociado a la ceftriaxona 500 miligramos dosis única y recordemos también importante el tratamiento de la pareja. Tener en cuenta que hay diagnósticos diferenciales, que no siempre los síntomas inflamatorios irritativos se deben a infecciones vaginales, que también puede haber reacciones alérgicas, de hipersensibilidad, de irritaciones químicas, dermatitis de contacto, o incluso otras infecciones raras como la vaginitis citolítica, que se manifiesta por aumento de los lactobacilos produciendo un pH mucho más ácido y por tanto síntomas irritativos. Bueno, esto era todo lo que tenía para hoy. Muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, hacer tratamientos adecuados para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchas gracias.